En la actualidad, muchas icónicas e históricas armas, la vasta mayoría de ellas poseedoras de diseños ya bastante anticuados desde hace décadas, siguen siendo extremadamente populares entre la población mexicana, ya sea por su inigualablemente bella y representativa estética, por sus viejos pero aún versátiles cartuchos, o simplemente por el alto valor histórico y patriótico que representan, al haber sido algunas de ellas incluso diseñadas y fabricadas en territorio mexicano, por mentes y manos mexicanas. Sin embargo, lo que muchas personas del país desconocen es que varios de estos ejemplares hoy, lamentablemente, están prohibidos para su posesión por parte de civiles, ya sea directamente por el modelo de armamento al que pertenecen o sencillamente por el calibre de la munición que utilizan, privándonos así a la población del gusto y el orgullo que representaría el poseer legalmente uno de estos bellos y a veces históricos instrumentos. Pero, ¿sabes de qué ejemplares estoy hablando? Mi nombre es Carlos Sánchez, te doy la bienvenida a La Armería, en donde esta vez te hablaré sobre 7 icónicas armas de fuego que quizás no sabías que están prohibidas en México. Número 8. Fusil M1 Garand. Una histórica arma larga inventada en Estados Unidos, que, como seguramente ya lo sabes, tuvo una muy destacada actuación durante la Segunda Guerra Mundial, de manos de la infantería de su país de origen, convirtiéndose así en el mejor y más efectivo rifle semiautomático de aquella época, dándole a sus portadores una muy marcada ventaja sobre los fusiles de cerrojo Mauser, Arisaka y Carcano de las potencias del eje. Sin embargo, aunque revolucionario y despiadadamente eficaz en los combates de dicho conflicto, el Garand hoy es un arma que sin duda cumple con todos los requisitos para ser considerada 100% obsoleta, al contar con un cargador de solo 8 cartuchos, un muy fuerte retroceso a comparación de cualquier fusil de combate moderno, y un alto peso y larga estructura totalmente inadecuados para el mucho más ágil combate de infantería de la actualidad. Por lo tanto, creo que estarás de acuerdo conmigo en que un arma así ya no tiene razón alguna para estar restringida para uso civil, menos aún cuando su cartucho 3006 Springfield es perfectamente legal para actividades de tiro deportivo y cacería en México, aún en plataformas semiautomáticas como el Browning BAR-2, que la misma Secretaría de la Defensa Nacional le comercializa a los civiles del país. Extremadamente atractivo para su posesión, en parte por su muy alto valor histórico y en parte por su icónica estética, mecanismo y sonido al operar, el M1 Garand, si no fuera porque su modelo específico está restringido en la Ley Federal de Armas, fácilmente podría ajustarse a una gran variedad de actividades deportivas, recreativas y de cacería en México. Número 7. Pistola Luger P08. Otra auténtica pieza de historia y reliquia de guerra que hoy ostenta un muy alto valor entre los coleccionistas de todo el mundo, gracias no solo a su muy particular sistema de autocarga por retroceso directo con corredera articulada, sino también a su muy peculiar e icónica estética, fino mecanismo y extenso historial operativo. Inventada en Alemania en 1898, pero puesta en servicio con dicho país a partir de 1904, de la Luger existe también un puñado de ejemplares que fueron fabricados para la caballería del ejército mexicano de Porfirio Díaz, probados por dicha institución militar a principios del siglo XX, pero nunca adoptados en servicio. De gran significancia histórica además, no solo por haber sido empuñada por los soldados y oficiales alemanes de ambas guerras mundiales, sino también por haber sido la primera arma de fuego de la historia creada para el cartucho 9 mm Parabellum. La Luger P08 hoy está restringida para uso civil en México, debido precisamente al uso de dicha munición. Sin embargo, contando con una capacidad en su cargador de solo 8 cartuchos, y teniendo en cuenta que se trata de un arma con mucho más valor histórico y de colección que potencial de combate en la actualidad, esta valiosa reliquia de guerra yo creo que fácilmente podría estar permitida para civiles en el país, y solo una persona muy ignorante al respecto del tema armamentístico optaría por usarla para delinquir, pues más le valdría venderla por algunas decenas o cientos de miles de dólares
que robar unos cuantos pesos con ella. Lamentablemente, en México hoy tenemos que conformarnos máximo con poseer una réplica de Airsoft de esta pistola. Número 6. Revolver Colt Single Action Army. Una muy anticuada, pero también increíblemente icónica pieza de armamento, reminiscente no solo de la época del viejo oeste estadounidense, sino también de la Revolución Mexicana, y en aquel entonces usada en territorio nacional, en muy diversos calibres como el 45 Colt, el 44-40, el 38-40 y el 32-20, entre algunos otros. Existiendo hoy de esta arma también variantes modernas en calibres 22 LR y 38 especial, que de hecho sí pueden registrarse legalmente en México. Las versiones originales usadas por las fuerzas revolucionarias del país hace más de 100 años, no obstante no contaban con dichos calibres, y por lo tanto hoy están prohibidas para su posesión civil en México, incluidos modelos como el Colt Beasley de competencia que, como dato curioso, era el revólver preferido de Pancho Villa. Privados entonces de la posibilidad de poseer legalmente una icónica pieza de historia militar nacional, nuevamente a pesar de su gran antigüedad y muy escaso potencial de combate en la actualidad, los mexicanos obedientes de la ley solo podemos deleitar nuestros ojos ante la belleza de un Colt Single Action Army original, acudiendo a museos que lo tengan en exposición. Aun cuando su limitada capacidad de 6 cartuchos y anticuado sistema de disparo de acción sencilla, hoy quedan muy por debajo de las capacidades del tipo de armamento que sí usaría un criminal. Sin embargo, no está de más mencionar que la gran mayoría de estas armas están restringidas hoy en el país, no por su modelo específico, sino más bien por los cartuchos que utilizan, la gran mayoría de ellos más poderosos que el 22 corto, 22 LR y 38 especial, que sí se permiten a civiles. Número 5. Fusil Mauser mexicano modelo 1936. La primera gran muestra de ingeniería nacional que verás en este video. Fabricado entre 1936 y 1947 y diseñado 100% por mentes mexicanas, aunque basado en el Gavin 98 de origen alemán de finales del siglo XIX. Creado exclusivamente para uso del Ejército y la Policía Federal mexicanos de la época, de este fusil se construyeron aproximadamente 50.000 ejemplares por parte de la Fábrica Nacional de Armas, todos los cuales hoy están prohibidos para posesión civil, debido específicamente a que son fusiles de calibre 7 milímetros, aun cuando la Secretaría de la Defensa Nacional sí le comercializa al público en general otras armas largas de capacidades prácticamente idénticas. Contando con una capacidad de 5 cartuchos por cargador, este último ni siquiera desacoplable, sino debiendo ser abastecido por peines de munición, el Mauser mexicano yo creo que sigue restringido al día de hoy, simplemente porque nadie se ha molestado en modificar el inciso de la ley correspondiente, cuando es claro que, en la actualidad, existen rifles de cacería mucho más cómodos, ligeros, ergonómicos y potentes que sí están permitidos, y que, aún así, para nada conforman una amenaza a las fuerzas federales en manos de la ciudadanía, dada su limitada capacidad de munición, su largo perfil y su lento sistema de recarga. Sin duda un caso todavía más claro en términos de obsolescencia que aquel del M1 Garand del puesto número 8, que junto con el Mauser mexicano hoy solo podemos observar en museos, exposiciones y ocasionalmente también en desfiles en territorio nacional, sin poder no obstante poseerlos para tiro deportivo o para cacería. Número 4. Fusil Mondragón modelo 1908. Quizás el más increíble ejemplar del ingenio armamentístico mexicano que conocerás hoy. Diseñado por el general porfirista Manuel Mondragón en 1908, y muy destacado en aquella época por ser uno de los primeros fusiles semiautomáticos del mundo, además del primero en ser puesto en servicio estándar con una fuerza armada, específicamente el Ejército Mexicano de 1911. Ideado en México, pero fabricado en Suiza por SIG, debido a que entonces no se contaba en territorio nacional con la maquinaria requerida para su construcción,
El fusil Porfirio Díaz, sistema Mondragón, modelo 1908, portaba una gran cantidad de componentes redundantes en su mecanismo, diseñados todos para asegurar el correcto funcionamiento del arma en condiciones adversas de uso. Sin embargo, esto no fue suficiente para evitar su pobre desempeño cuando sus primeros ejemplares se entregaron por fin al ejército mexicano, quien sometió al Mondragón a duras pruebas de fiabilidad con tierra y lodo, además de usarlo con la munición de calidad subóptima, que todavía en ese entonces se fabricaba en el país, lo que causó varias fallas que finalmente llevaron a la cancelación del contrato con SIG. Aún así, esto no impidió que los cientos de ejemplares del fusil que ya se habían fabricado y que México se negaba a recibir, fueran entonces puestos en servicio con la Fuerza Aérea Alemana de principios de la Primera Guerra Mundial, como fusil de combate aéreo antes del advenimiento de las ametralladoras. Así pues, los únicos ejemplares funcionales de esta arma hoy están en Europa y Estados Unidos, donde el uso civil de su cartucho 7 mm Mauser no está restringido. Número 3. Pistola Trejo modelo 1 tipo Ráfaga. Nuevamente una icónica pieza armamentística de origen mexicano, cuyo uso legal sí puede ejercerse y disfrutarse en otros países como Estados Unidos, pues aunque utiliza el perfectamente legal calibre 22 LR, cuenta con un selector de cadencia de fuego que le permite disparar en modo completamente automático. Fabricada a partir de 1948 por Armas Trejo en Zacatlán de las Manzanas, Puebla, y desde entonces vendida a la población civil sin problema, hasta ser prohibida junto con muchos otros tipos de armamento en 1971, la tipo Ráfaga actualmente sigue siendo un arma única en su tipo a nivel mundial, careciendo de una gran capacidad de munición que pueda explotar al máximo su modo automático, pero aún así, otorgándole a su tirador un altísimo volumen de fuego en unas fracciones de segundo. Potencialmente útil entonces en situaciones fugaces de defensa personal, pero no mucho más que eso, debido a su corto alcance y baja capacidad de munición. Esta variante de la Trejo modelo 1 hoy es más bien utilizada como una divertida curiosidad para un día recreativo en el campo de tiro, aunque ciertamente el número de ejemplares funcionales que todavía existen de ella es bastante bajo. Basada parcialmente en la pistola Colt 1911 de origen estadounidense, pero con un seguro completamente rediseñado y autocargada por retroceso directo con cañón fijo debido a la baja potencia de su cartucho, la tipo Ráfaga hoy está considerada como una valiosa pieza de armamento civil histórico, no por haber participado en ningún conflicto armado, sino por la peculiar naturaleza de su operación. Número 2. Pistola Obregón. Una muy bien conocida variante de la Colt 1911, originaria de Estados Unidos, pero esta parcialmente rediseñada por el ingeniero mexicano Alejandro Obregón en 1934, para ser más precisa y fácil de controlar que su contraparte original, gracias al uso de un cañón rotatorio en lugar de uno basculante, que no se inclina ni varía su punto de impacto entre cada acción de autocarga. Fabricados de ella solo entre 800 y 1000 ejemplares hasta 1938, año en que la Fábrica Nacional de Armas de la Ciudad de México terminó su producción, la Obregón utiliza el poderoso cartucho 45 ACP, cuyo uso hoy está restringido para civiles en México, dejando así a esta icónica pieza del ingenio mexicano sin posibilidad de ser usada legalmente por la ciudadanía. Originalmente planeada para venderse al ejército o a la policía del país, pero no adoptada por ninguna de estas instituciones, los cientos de pistolas Obregón terminaron por venderse en el mercado civil mexicano antes de las restricciones de 1971, para más tarde llegar incluso a los Estados Unidos, donde su utilización al día de hoy sí está permitida, y donde se le aprecia como una evolución creativa e innovadora de la Colt 1911 original. Esta pistola mexicana también cuenta con un sistema de seguro y freno de corredera simplificado, así como un seguro adicional que le impide accionarse si su cargador no está insertado, aunque mantiene el mismo gatillo o disparador, miras abiertas, cachas, seguro de empuñadura y cargador de su hermana estadounidense, por lo que tanto su operación como su desarme son muy similares a aquellos de la pistola original de John Browning.
Número 1. Pistola Colt 38 Super. Quizás una de las más populares pistola y cartucho en todo el país. Originaria de los Estados Unidos, fabricada a partir de 1929 y desde entonces uno de los instrumentos de tiro defensivo y deportivo más apreciados en México de manera legal, por lo menos hasta la prohibición del 38 Super para civiles en 1971 y su denominación como un cartucho de uso exclusivo del ejército. Producida en la actualidad también en una gran variedad de suntuosas versiones, enfocadas al mercado mexicano que puede pagarlas y no se preocupa en lo más mínimo por su legalidad o falta de ella, cualquier ejemplar de la Colt 38 Super y su cartucho hoy están restringidos para civiles obedientes de la ley en todo el territorio nacional, lo cual es una pena, dado que esta arma representa un excelente balance entre la precisión, la potencia, la facilidad de tiro y la capacidad de munición de las Colt 1911 en calibres 45 ACP y 9 mm Parabellum. Así pues, además de ser todavía muy apreciado en México por su otrora gran utilidad deportiva y defensiva, así como también por pura tradición y costumbre, el 38 Super hoy sigue distinguiéndose además a nivel internacional como uno de los cartuchos favoritos de profesionales del tiro deportivo, siendo todavía uno de los tipos de munición más dominantes en competencias tipo IPSC y USPSA, sobre todo cuando se le usa en compañía de un compensador. Más potente que el 9x19 mm, pero también más fácil de controlar que el 45 ACP. Al 38 Super no debes confundirlo con el 38 ACP, que es menos potente y que, por lo tanto, puede ocasionar un accidente si se intenta disparar al Super desde un arma diseñada para el ACP. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.